Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra revisión. Concretamente tenemos de revisión una marca de aquí de España. Una marca que está dando mucho que hablar en los últimos meses y está evolucionando también bastante. Entonces, la marca que hace esto de Heisenberg, ¿vale? Es Badfit. La marca esta de Badfit lleva unos cuantos meses o... Sí, en los últimos 6 meses ha evolucionado mucho, ya ha presentado muchos productos diferentes en el mercado y ha sacado pues muchas cosas como estos de aquí. Estos últimos los sacó hace unos cuantos meses, concretamente se presentaron casi, creo que algunos de estos se presentaron en noviembre en la quedada que hubo en Sinumo Sevilla, en Sevilla. Y concretamente Sinumo Sevilla nos envió estos después para que nosotros los revisáramos y digamos a ver pues qué nos parecía, el sabor que tenían y los acabados que tenían, cómo estaban. Entonces, al igual que otras marcas han evolucionado y han hecho pues cosas bastante más elaboradas, no solo un único sabor, ¿vale? Un líquido monosabor que no tiene, pues eso, que es una fresa, una manzana, una sandía y ya está, no. Van evolucionando y van haciendo pues cosas bastante más elaboradas. Entonces, en esta ocasión, estos de aquí también los han hecho. Estos de aquí tengo diferentes concentraciones. Estoy mirando la chuleta porque el fabricante da diferentes concentraciones para cada uno de ellos, ¿vale? Y no es como en otras marcas que todos son a un 10% o un 15%, no. Esta gente pues da diferentes concentraciones. Yo he seguido al pie de la letra lo que dice el fabricante, ¿vale? Entonces, igual a más o a menos, ¿vale? Son diferentes. Yo encuentro, bajo mi paladar, ¿vale? También yo estoy acostumbrado, todo hay que decirlo, yo estoy acostumbrado a porcentajes pues de recetas de entre un 20 y un 30%, ¿vale? Yo me muevo casi siempre por ahí. Entonces, claro, mi paladar igual está un poco más obsesionado con tener mucha intensidad de sabor, ¿vale? Entonces, esto quiero remarcarlo porque no... Yo he seguido pues lo que dice el fabricante, ¿vale? El Freddy Asteri, que es el primero de todos que vamos a revisar, que es este de aquí, ¿vale? Este concretamente, que lo tengo aquí, ¿vale? Este concretamente me deja un sabor, pues así como... Sí, yo diría que es muy parecido al Red Style, pero bajo mi punto de vista es más como gominolero, ¿vale? Es más de golosina, es más... para mi paladar es más gustoso, ¿vale? Casi todos los que he probado de tipo Red Style, sin ser el Red Style, ¿vale? Son más intensos de sabor, son digamos más amargo, este es más dulcecito, ¿vale? Para mi paladar es bastante más agradable, ¿vale? Pero encuentro que dentro de lo fresquito, dentro de lo no me sale la palabra, gominolero que es, ¿vale? Encuentro que le falta intensidad de sabor, ¿vale? Yo lo hice, el Fetester lo hice al 10%, que es lo que dice el fabricante. Quizá haciendo la más intensidad, ¿vale? La falta de intensidad de sabor que le noto yo no la notaría, ¿vale? Pero ojo, vuelvo a decirlo, una cosa es mi paladar, otra cosa es el vuestro, ¿vale? Me pasa con algunas recetas que yo digo que bajo mi paladar están bien, ¿vale? Y luego me dice la gente que las nota muy intensas. Entonces, igual sí que yo últimamente me estoy obsesionando con la intensidad de sabor, ¿vale? Con dejarme mucho sabor en la boca y luego la gente lo prueba y dice, ¡guau! Te has pasado 50 pueblos, esto está bastante intenso. Bueno, entonces por eso quería remarcar en este caso que mi sabor lo encuentro que es flojo, ¿vale? Pero empiezo a notar pues eso, que más de una vez yo digo que el sabor es normal o poco intenso y luego lo prueba la gente y dice, no, esto tiene mucha intensidad. Y tú dices, vale, pues soy yo que me estoy pasando últimamente. Bueno, dicho esto, continuamos con la revisión. El siguiente que he probado es el dulce de leche. El dulce de leche, como lo esperaba, ¿vale? Es un sabor bastante dulce, bastante, pues eso, pastelero, dulce, es este de aquí, ¿vale? Pero en este concretamente yo lo utilizaría mezclado con más cosas, porque al igual que los otros son unas mezclas, ¿vale? El dulce de leche por sí solo a mí no me aporta, no me llena, ¿vale? No es un líquido para estar vapeándolo solo, ¿vale? Porque lo encuentro que es demasiado sabor pastelero, demasiado dulce, demasiado, pues eso, dulce de leche. Si la marca hizo dulce de leche, la hizo perfecta, ¿vale? Porque el sabor está conseguido. Dulce de leche es exactamente eso. Pero bajo mi punto de vista encuentro que es un monosabor. Hoy por hoy no es un sabor para mí, ¿vale? Porque está muy conseguido, ¿vale? Dulce de leche de TPA y dulce de leche de este, yo diría que este es mejor, ¿vale? El dulce de leche de TPA lo encuentro que es más, ¿cómo se diría?
ficticio, ¿vale? No es tan real, ¿vale? Este, sin embargo, lo encuentro que es más real en ese sentido. El dulce de leche lo tengo hecho al 10% también, ¿vale? Todos estos líquidos tienen unos 2 meses de maceración, ¿vale? Y eso, para mí es dulce de leche, no me aporta así nada. Siguiente, el Master Gin. Master Gin lo encuentro que es muy suave, ¿vale? Encuentro que es un sabor, pues eso, perdón, ay, un sabor tirando a ginebra, ¿vale? Viene eso, pues a dar un toquecito así de ginebra y demás, pero encuentro que para mi gusto está muy suave. El Master Gin lo tengo hecho a un 8%. El fabricante decía que de hacerlo entre un 5 y un 8%, que tengo aquí las proporciones, ¿vale? Yo lo hice un 8%. Utilicé 0,8 mililitros para hacer 10 mililitros, que lo tengo aquí, ¿vale? Y eso, encuentro pues eso, que es una ginebra, ¿vale? O un elixir tirando a saborcito de ginebra, pero lo encuentro suave. Para mi gusto lo encuentro suave, ¿vale? Yo para mi gusto necesitaría más intensidad de sabor, ¿vale? Pero no está mal, ¿vale? No, para ser una, a ver, con otros liquids que los venden ya diciendo que es una ginebra y no saben a ginebras, ¿vale? Este al menos sabe a ginebra, pero es suave. Siguiente, uno que me ha decepcionado, las cerezas. Este de aquí que es cerezas Koyak. Ojo, también me ha decepcionado porque yo lo he hecho cerezas de Koyak, lo he hecho al 5%, es lo que recomienda el fabricante, pero para mi gusto lo encuentro que es muy suave, ¿vale? Sí que sabe a chupa chups, sí que sabe a ese tipo de cerezas, pero para mi gusto es muy suave, ¿vale? Entonces, es lo que dice la marca, ¿vale? No es que diga no, porque hay algunos que dicen sabe a chupa chups, lo pruebas y tú dices sí, bueno, eso te lo imaginas tú que sabe a chupa chups porque no se parece en nada, o te da un gustito a cereza y se acabó, pero el chupa chups no es un gusto a cereza, es una cereza con un toquecito amargo. Entonces, yo cuando me dicen chupa chups, yo pienso en el chupa chups, lo que es en el caramelo. Entonces, solo una cereza no me da sabor a chupa chups, ¿vale? La receta de la cereza, si no recuerdo mal, era cerezas con fresa y con manzanas verdes. Entonces, solo cereza por sí sola no da eso. Entonces, en este caso sí que encuentro que han conseguido el sabor de cerezas de chupa chups. Lo hueles y es que es clavado, ¿vale? Lo hueles y es clavado, idéntico 100%, ¿vale? Pero yo encuentro que para mi gusto le falta intensidad de sabor, ¿vale? Para mi gusto, ¿vale? El aroma es impresionante, ¿vale? En todos, en los 5 el aroma es bestial, ¿vale? Encuentro que está muy conseguido. El chupa chups, pues ya digo, lo hueles y es clavadito el chupa chup. Ahora sí que puedes decir, oye, pues sí, esta gente, en la receta que yo hice se le parecía, no tanto, ¿vale? El olor no era tan bestia como el de esta gente. El olor es conseguidísimo. Pero luego, cuando lo pruebas, le encuentro mucha más intensidad en olor que en sabor, ¿vale? Que en vapeado, ¿vale? Yo esperaba encontrar esa intensidad vapeada y no la tiene, ¿vale? Vuelvo a repetir que las cerezas la he hecho al 8%, que es lo que recomienda el fabricante, ¿vale? Y bajo mi gusto, al 50-50 no sale esa proporción. Igual es que el fabricante lo pone con otra proporción, igual lo pone con 70 de propilenglicol y yo le he puesto con 50. Entonces, podría haber algún matiz de esos así, no digo que no, ¿vale? Y por último, el último que probé fueron las avellanas estas de aquí de Ferrero, ¿vale? Que lo que hacen es lo mismo, lo hueles, ¿vale? Yo juraría que sí, lo hueles y huele como un Ferrero Rocher, ¿vale? Entonces, el olor es igual de intenso que el del chupa chups y me vuelve a pasar lo mismo. Una vez que lo vapeo es muy suave, ¿vale? Entonces, me ha decepcionado en esto, pues eso, que encuentro que es suave. El Ferrero Rocher también está a 10% de intensidad, ¿vale? Que es lo que decía el fabricante. Y encuentro, pues eso, que bajo mi paladar los sabores son flojitos, ¿vale? No son intensos de sabor, no cuando le pegas así la calada. Esto que no le he hecho chupa chups, ¿vale? Es que me sabe muy bien al principio, ¿vale? Pero al cabo de un rato no dejo de sentir el sabor en la boca. Y a mí me gusta, pues eso, seguir sintiendo el sabor en la boca. Entonces, encuentro que están conseguidos los... Si me dices del 1 al 10, ¿qué puntuación le pondrías al Koyak? Le pondría un 10, ¿vale? En cuanto a sabor está conseguidísimo, está muy conseguido. El Ferrero Rocher también está muy conseguido.
pero no son intensos de sabor, ¿vale? Encuentro que se quedan flojos, ¿vale? Entonces también puede ser, pues eso, las proporciones del líquido que yo he utilizado, ¿vale? Y que yo, pues eso, busco un tipo de intensidad que igual es difícil de conseguir. Igual si le añado más intensidad a los líquidos estos y en lugar de ponerlos, pues como ellos dicen, a un 8%, el de cerezas, lo pongo a un 10 o lo pongo a un 12, igual me paso y lo saturo. No lo sé, ¿vale? No he hecho más pruebas. Los tengo hace 2 meses, creo, los hice este porcentaje y no he hecho más pruebas. Como en otras ocasiones pensaba regalarlos todos, pues con lo que tienen de, de aroma, que les falta, pues eso, lo que he dicho, a este le faltan 0,8 mililitros y pensaba pues regalarlos así, como están. Entonces, si hago más pruebas, regalo menos líquido. Yo ya los he probado. Yo creo que lo justo es que lo pruebe más gente y que más gente pueda disfrutarlos de ellos, ¿vale? Es una marca, repito, es una marca a tener muy en cuenta. Si estos son los comienzos, ¿vale? Porque esta marca lleva en el mercado poquito tiempo. Si estos son los comienzos, dentro de un año o dentro de 2 años, esta gente tiene que hacer cosas impresionantes, pero muy impresionantes, ¿vale? Entonces, es una marca a tener muy en cuenta, ¿vale? Porque ya digo, las mezclas están muy conseguidas, bajo mi punto de vista, tienen un sabor poco intenso, ¿vale? También, repito, puede ser por los porcentajes que he utilizado y por el resto, pues nada más. No, el Freddy Master este, pues yo prefiero el Freddy Asteri, perdón, no Freddy Master, Freddy Asteri, yo me invento los nombres a veces. El Freddy Asteri este, yo prefiero el Freddy este al Red Asteri, porque este de aquí lo encuentro que es más gominolero, que es más dulcecito, más agradable al paladar. Los otros los encuentro que son demasiado fuertes, demasiado agresivos. Entonces, para gusto los colores, lo de siempre, ¿vale? Pero ojo, para lo económicos que son estos líquidos, ¿vale? Que son líquidos de una marca que es bastante económica, son para tener en cuenta, ¿vale? Es una marca a tener en cuenta. Si sigue evolucionando por el camino que van, ¿vale? Haciendo líquidos así de complejos, wow, es para tener muy en cuenta esta marca. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.